Hay una grieta en el mundo que conocemos, una rendija delgada como un cabello, invisible para los ojos que solo ven la realidad diurna. Es por esa grieta por donde se cuelan las sombras de las leyendas más antiguas, los ecos de un miedo que existía mucho antes de que trazáramos fronteras o levantáramos ciudades. Hoy vamos a asomarnos a ese abismo para hablar de una de las criaturas más arraigadas, perturbadoras y reales del folclore mesoamericano. Hoy hablaremos de los nahuales, pero ¿qué es un nahual? No es un simple hombre lobo. Reducirlo a eso sería un insulto a la complejidad aterradora de este ser. La palabra misma, proveniente del náhuatl, nahuali, significa lo que es mi vestidura, o doble, y ahí reside el primer escalofrío. No se trata de una maldición que se contrae por la mordida de una bestia bajo la luna llena. No, el nahualismo es un conocimiento, un poder oscuro y ancestral que se transmite, que se aprende, que se domina. Imagina esto, el hombre que te vende fruta en el mercado, el anciano taciturno que barre las calles al amanecer, incluso esa persona con la que conversas amablemente todos los días. Cualquiera de ellos podría ser un náhual, porque el nahual no es un monstruo que vive en una cueva. Es un miembro de tu comunidad. Es la encarnación misma del terror que yace en lo cotidiano, la pesadilla de que el peligro más mortal no está allá afuera, sino aquí, a tu lado, usando un rostro humano. La creencia nos dice que ciertos hombres y mujeres, mediante rituales secretos y un pacto con fuerzas que prefieren permanecer en la penumbra, adquieren la capacidad de desdoblarse, de abandonar su cuerpo físico y proyectar su conciencia en un animal. No es una transformación cualquiera. No es que el hombre se convierta en bestia, sino que su esencia, su espíritu agresivo y liberado, utiliza el cuerpo de un animal como un vehículo. Los animales más comunes son aquellos que encarnan la astucia, la fuerza o la ferocidad: el coyote, el jaguar, el búho, el tejón. Estos seres operan bajo el manto de la noche. Durante el día son personas normales, a menudo reservadas, de mirada penetrante que parece ver más allá de lo evidente. Pero cuando el sol se oculta y la luna gobierna el cielo, se despojan de su piel humana, a veces literalmente, según algunos relatos, colgándola en un lugar secreto como si fuera un traje, y su espíritu vuela libre en la forma de su animal aliado. ¿Y con qué propósito? Aquí la leyenda se bifurca en caminos tan sombríos como fascinantes. Por un lado, están los nahuales que usan este poder para el bien, protectores de un pueblo, sanadores que en su forma animal buscan hierbas medicinales en lo más profundo de la selva, o guías espirituales que vigilan el equilibrio entre el mundo humano y el natural. Pero, como suele ocurrir, el poder corrompe, y es en la corrupción donde encontramos las historias que helarán la sangre en tus venas. Porque están los nahuales que se dedican al mal, seres que convertidos en bestias se entregan a sus instintos más bajos, acechan el ganado, aterrorizan a los viajeros solitarios y, en los relatos más escalofriantes, se alimentan de la energía vital de los vivos. Se dice que un nahual maligno puede chupar el aliento de un bebé enfermo, robándole su fuerza para sustentar la suya propia. Pueden robar cosechas, espiar intimidades y sembrar la discordia en una comunidad, siempre desde las sombras, siempre sin ser detectados. Pensarás, ¿y cómo se detiene a un ser así? Las leyendas están llenas de métodos. La plata, tan efectiva contra los hombres lobo europeos, aquí no tiene tanto poder. El hierro forjado, el fuego y sobre todo la fe y el valor son las armas principales. Herir o matar al animal en su forma bestial dejará una marca idéntica en el cuerpo humano del nahual, exponiéndolo ante todos. Es una criatura poderosa pero no invencible. Es este dualismo lo que los hace tan fascinantes y terroríficos. No son simples monstruos, son una advertencia sobre la dualidad de la naturaleza humana, sobre la bestia que todos llevamos dentro y que algunos, mediante un pacto con lo oscuro, han logrado liberar. Son la prueba de que la línea entre lo humano y lo animal, entre el bien y el mal, es más delgada de lo que creemos. Y ahora, querido espectador, si estás listo para adentrarte en la oscuridad y escuchar los ecos de esos pasos furtivos en la noche, ajusta tu comodidad y apaga las luces, porque lo que viene a continuación no son simples cuentos, son relatos, testimonios, fragmentos de una realidad que muchos se niegan a creer, pero que aquellos que han tenido la desgracia de encontrarse con una sombra de ojos brillantes en la noche jamás podrán olvidar. Estas son las historias de quienes se toparon con un nahual. La verdadera esencia del terror no siempre llega con un golpe. A veces se desliza en la normalidad,
se envuelve en lo cotidiano hasta que lo imposible se convierte en una simple anécdota más del día. Eso es lo más aterrador de los lugares donde las leyendas respiran. La gente se acostumbra a convivir con la oscuridad. Hoy les traigo un testimonio que proviene de las zonas rurales de México, de un lugar donde las montañas guardan secretos milenarios y las sombras tienen forma de iguana gigante. Este no es un relato de un encuentro fugaz y dudoso. Es la historia de una presencia persistente, de un nahual tan común para los habitantes de ese lugar que se vuelve parte del paisaje. Como el relator original dijo, es lo más normal del mundo y lo aceptan como si nada. Pero para un niño, lo normal puede ser la pesadilla más vívida. Pongámonos en situación. Imaginen un pueblo acunado por cerros, donde la noche no está tan iluminada por farolas, sino más por la luna y las estrellas, donde el silencio solo es roto por los animales y el rumor del viento entre los árboles. En este lugar circula un testimonio colectivo, un susurro que pasa de generación en generación, la figura del Señor de la Boina. Varios vecinos, en distintas épocas y circunstancias, han descrito al mismo hombre, un tipo alto, vestido siempre con un suéter largo y holgado, y una boina que tapa parte de su rostro. Camina con paso lento, sin rumbo aparente, por los caminos de tierra. No habla con nadie, no interactúa, solo camina. Y es en ese caminar aparentemente inocuo donde ocurre la transgresión. Nuestro testigo, un niño en ese entonces, tuvo su encuentro una tarde que estaba yendo a la tienda. El sol comenzaba a esconderse, tiñendo el cielo de naranjas y morados. Mientras caminaba, distraído probablemente por los pensamientos de la infancia, vio a lo lejos la silueta familiar que todos conocían, el Señor de la Boina. Al principio no le dio mayor importancia. Era solo el señor raro. Pero entonces algo cambió. La figura, en lugar de continuar su camino, empezó a agacharse. No fue un tropiezo, no fue una caída. Fue un movimiento deliberado, fluido y antinatural. Se dobló sobre sí mismo como si sus articulaciones no fueran humanas, bajando su centro de gravedad hacia la tierra. El niño, paralizado por una mezcla de curiosidad y un miedo instintivo que le gritaba desde las entrañas, observó cómo la figura humana se desdibujaba. El suéter largo ya no colgaba de unos hombros, sino que se integraba en una forma nueva, elongada. La boina debió caer o quizás se fundió con lo que estaban haciendo. En cuestión de segundos, donde antes había un hombre, ahora había una iguana. Pero no era una iguana cualquiera, era gigantesca, del tamaño de un perro grande, un pastor alemán, pero con la forma reptiliana, escamosa y grotesca de un lagarto. Su piel, antes la lana de un suéter, ahora parecía una corteza áspera y oscura, fusionándose con las sombras del crepúsculo. La bestia, el nahual ya en su forma verdadera, no dudó. Con un movimiento rápido y ágil que erizó la piel del pequeño, se impulsó sobre sus 4 patas y comenzó a correr con un galope bajo y silencioso que devoraba el terreno. Se dirigió, como tantas otras veces debió haberlo hecho, hacia un grupo de casas al pie de la montaña, y antes de que el niño pudiera procesar lo que sus ojos habían visto, la criatura se había desvanecido entre la maleza y la penumbra, absorbida por la oscuridad de los cerros. Piensen en eso. La parte más escalofriante de esta historia no es la transformación en sí, por muy visceral y aterradora que sea. Lo que realmente hiela la sangre es la reacción de la comunidad, la normalización del horror. Ah, sí, el señor iguana. Lo vimos la semana pasada. Eso significa que este ser lleva años, quizás décadas, merodeando ese lugar, que se siente tan cómodo, tan dueño del territorio, que ni siquiera se molesta en ocultarse por completo. Sabe que, aunque lo vean, la gente no hará nada. Por miedo, por resignación, o por esa ancestral creencia de que hay fuerzas con las que es mejor no meterse. O lo más probable es que ese señor iguana actúa como el protector del pueblo y no le hace ningún mal a nadie. De lo contrario, hubiera cuentos de otro tipo sobre él. Existe una creencia antigua, un susurro que corre por las venas del folclore más oscuro, que dice que los nahuales no solo protegen lugares naturales, montañas, ríos, cuevas. A veces eligen un territorio hecho por el hombre, una casa, y la marcan como suya, no para habitarla, sino para custodiarla, para asegurarse de que nadie, ni siquiera sus dueños legítimos, perturben una paz que solo ellos comprenden, y el siguiente relato parece confirmarlo. Nos remontaremos a 1996. Gómez Palacio, Durango. Una familia compra una casa vieja, con ese carácter que solo dan los años y las historias acumuladas en las paredes. Con las esperanzas puestas en renovarla, contratan a un grupo de albañiles.
El ritmo de trabajo era constante. Los martillazos y las paladas de mezcla llenaban de vida los cuartos vacíos. Todo transcurría con normalidad hasta que llegó el viernes. Ese día, como era costumbre, el dueño de la casa se presentó para pagar la semana. Pero al llegar el panorama fue distinto. No había ruido de herramientas ni charla entre los trabajadores. Encontró a todo el equipo afuera, apiñados, con las caras pálidas y la mirada perdida. «Ah, chingado», pensó de inmediato. «Ya me van a hacer huelga». Se acercó al maestro de obras esperando una queja sobre el salario o las condiciones. Pero lo que encontró en sus ojos no era ambición, sino temor. «Hay un pinche chango en el patio», le dijo el maestro, con la voz quebrada, «y nos dice que nos larguemos, y nos enseña los pinches dientes». Imaginen la escena. Hombres rudos con las manos callosas, acostumbrados al sol inclemente, al peso de los materiales y a resolver problemas prácticos. No eran personas susceptibles a fantasías, pero el terror que exhibían era tangible, un contagio que había paralizado la obra. El dueño, incrédulo, regañó al maestro. «Déjate de jaladas», le dijo. Exigió que le mostraran dónde estaba ese supuesto animal, pero el maestro se negó en redondo. No había salario que lo convenciera a volver a cruzar ese umbral. Así que fue del propio dueño quien, con un nudo en el estómago y el escepticismo luchando contra un instinto de alerta, entró solo. El patio, el mismo que habían estado trabajando, estaba en silencio. Recorrió cada rincón, revisó entre los escombros y los materiales. Nada. No había ningún mono. No había excrementos. No había ruidos. Solo el viento moviendo una bolsa de plástico. Salió, casi avergonzado, tratando de calmar a los hombres, atribuyendo todo a un susto colectivo, a un juego de sombras o al calor. Pero la realidad era tosuda. Dos de aquellos albañiles, los más jóvenes quizás, o los más impresionables, jamás regresaron. Renunciaron a su sustento con tal de no poner un pie más en ese lugar. El maestro de obras, por compromiso o necesidad, terminó su trabajo en un récord de 2 semanas. Trabajaba con la mirada fija en el patio, saltando al menor ruido. Y cuando entregó la llave fue para no volver jamás. No hubo despedida, solo un adiós rápido y una huida casi furtiva. La familia se mudó. Vivieron allí, en esa casa renovada, durante 21 años. Criaron hijos, celebraron navidades, vivieron su vida con total normalidad. El chango nunca se les apareció a ellos. Nunca un ruido extraño, nunca una sombra furtiva. Para la familia la casa era solo un hogar. Pero la entidad, o lo que fuera, no había desaparecido. Solo dormitaba, esperaba. 2 o 3 años después de la mudanza, una pared del patio necesitaba un repello. Contrataron a un muchacho joven con ganas de trabajar. Era una labor sencilla, de un día quizás. El dueño salió, dejándolo solo con su cemento y sus herramientas. Horas más tarde, al regresar, encontró la misma escena, idéntica, como un eco siniestro del pasado. El joven estaba afuera, pegado a la reja, tiemble y tiemble. Su rostro estaba desencajado y todo su cuerpo vibraba con un temblor incontrolable. Con dificultad, entre dientes que rechinaban, confirmó la historia. Había visto al chango. No era un mono cualquiera, les dijo. Era más grande y sus ojos no parecían ser los de un animal. Tenían una inteligencia malévola. Y sí, les mostró los colmillos, emitiendo un sonido que no era un gruñido, una orden clara y amenazante. «Lárgate». Este joven, como los anteriores, recogió sus herramientas y desapareció para siempre. ¿Por qué esta historia es tan profundamente inquietante? No se trata de un fantasma que golpea paredes o de una aparición esporádica. Esto es diferente. Es la historia de un guardián. Un nahual que adoptó la forma de un simio, una criatura que en el bestiario mesoamericano suele asociarse con la astucia, la travesura y, en su faceta oscura, con la brujería. Piensen en los detalles. La entidad no era agresiva con la familia. No quería la casa para sí. Su único y firme propósito era ahuyentar a los trabajadores. ¿Por qué? ¿Qué secretos guardaban esas paredes viejas antes de la remodelación? Quizás el nahual era el protector espiritual de alguien que vivió allí antes y su deber era velar porque la esencia del lugar, su historia oculta, no fuera profanada con mezcla y pintura nueva. O, en un sentido más siniestro, estaba protegiendo algo que estaba físicamente enterrado en ese patio, algo que las palas y los picos podrían haber descubierto. La selectividad del fenómeno es lo que define su terror. La familia era invisible para la entidad porque no eran una amenaza para lo que custodiaba. Pero los albañiles, aquellos que con sus herramientas podían alterar la estructura física del lugar, eran percibidos como invasores una y otra vez. El nahual emergía de su escondite, no para matar, no para dañar físicamente, sino para impartir una advertencia. Y esto nos hace preguntarnos, en la oscuridad de nuestra propia noche,
que estarían dispuestas a proteger las sombras que creemos conocer. La historia que les contaré ahora nos lleva a otro pueblo, de esos donde las casas están separadas por grandes distancias y los rumores viajan más rápido que el internet. Imaginen la escena. Una noche cálida, un grupo de hombres, vecinos y conocidos, compartiendo unas botellas después de una larga semana de trabajo. La conversación fluye, y entre anécdotas y risas surge el tema inevitable en esos lares, los nahuales. Las leyendas, los avistamientos, las creencias. Y en medio de esa plática, uno de los señores, quizás animado por el alcohol, quizás cansado de guardar su secreto, suelta una bomba. «Yo me puedo convertir en animal», dijo, no con jactancia según quien lo cuenta, sino con una simpleza aterradora, como si estuviera afirmando que sabía arar la tierra. Naturalmente le llovieron las burlas. «Anda, Don, cuéntanos otra. ¿En qué te conviertes en un burro?» La incredulidad se mezcló con la sorna. Lo retaron. «Hágalo, pues. Conviértase ahorita mismo». Pero el hombre se resistía. No por modestia, no. Les advirtió con una seriedad que empezó a cortar el ambiente festivo. «Es por cuidado. No se vayan a asustar». Era una advertencia genuina. Él conocía la verdad de su naturaleza. Sabía que la visión de su otro yo, su vestidura, no era algo para espectáculos. Era algo profano que rompía el contrato tácito de la realidad y podía desatar el pánico. Sin embargo, la presión social es un veneno poderoso. Las risas, los desafíos, la necesidad de probar que no era un mentiroso, de defender un honor que él mismo había puesto en juego. Todo eso creó una presión insoportable. La arrogancia, ese pecado capital, se enredó con el poder que llevaba dentro. ¿Cómo se atrevían a dudar de él? ¿De su don? ¿De su conexión con lo antiguo? Y cedió. Lo que sucedió después no fue una transformación elegante. No fue el fluir etéreo de un espíritu hacia su animal aliado. Fue algo visceral, algo mal hecho. Quizás porque fue forzada, quizás porque la ira y la vergüenza nublaron su concentración. Los testigos, cuyas risas se congelaron en sus gargantas, vieron cómo el cuerpo del Señor comenzaba a contorsionarse de una manera antinatural. No fue un hombre que se convierte en bestia. Fue una fusión grotesca y apresurada de ambas formas. Su silueta se encogió y se retorció. La piel pareció oscurecerse y elongarse. No llegó a ser completamente rata, ni completamente humano. Se convirtió en una especie de rata gigante metamórfica, imaginen la monstruosidad. Un torso humanoide sobre patas traseras de roedor. Un rostro que conservaba rasgos reconocibles, pero alargado en un hocico lleno de dientes amarillentos. Manos que eran una mezcla de dedos y garras. Era la pesadilla de un proceso incompleto. El miedo, ese instinto primario, es impredecible. Ante lo desconocido, algunos huyen. Pero ante lo que es a la vez conocido y profanado, a veces la reacción es más violenta. Para alguno, lo que pasó a continuación no fue un acto de maldad premeditada, sino el pánico hecho acción. La visión fue tan impactante, tan aberrante que uno de los presentes, o quizás varios, en un arranque de terror ciego, se abalanzaron sobre la criatura y le dieron cuello. Dice el testimonio, con la crudeza del lenguaje popular. Lo mataron, ahogaron la pesadilla con sus propias manos. Aplastaron la prueba viviente de que su vecino, su amigo de copas, era portador de un secreto que sus mentes no podían soportar. Piensen en la tragedia en varias capas. Está la muerte violenta del hombre. Está el trauma de los que lo mataron, cargando para siempre con la imagen de lo que hicieron y lo que vieron. La leyenda no solo habla de poderes, habla de un pacto de secreto, un pacto que este hombre rompió. Su vestidura animal, que debería haber sido su fuerza en la sombra, se volvió su sudario bajo la cruda luz de la incredulidad y el miedo. Es un recordatorio brutal de que algunos conocimientos están destinados a permanecer ocultos, no por capricho, sino por supervivencia. Y que la línea entre ser un ser de poder y ser un monstruo, a menudo, la dibujan los ojos aterrados de quienes te rodean. Después de ser testigos de la custodia territorial y la arrogancia mortal, es fácil pintar a estos seres con un solo color, el del miedo. Pero el folclore, como la vida misma, está tejido con hilos de luz y oscuridad. No todos los encuentros están teñidos de terror. Algunos son recordatorios silenciosos de que hay pactos antiguos que se basan en el respeto, no en el temor. El relato que les compartiré ahora es breve,
pero su eco es profundo. Imaginen una noche tranquila en un patio trasero. El testigo, una persona común, escucha el altercado familiar. Su perro, excitado y ladrando, tiene acorralado a un tlacuache. El animalito, ese marsupial incomprendido y a menudo menospreciado, está enrollado sobre sí mismo, fingiendo estar muerto, su último y desesperado mecanismo de defensa. Pero en lugar de dejar que la naturaleza siga su curso, surge un acto de compasión instintiva. La persona interviene, saca a su perro de la escena, lo encierra en la casa, dándole una oportunidad al tlacuache. Y es entonces cuando ocurre lo extraordinario. El tlacuache, al sentir que el peligro ha pasado, no huye de inmediato, no escapa de forma apresurada y furtiva. Se desenrolla con una calma que resulta casi ceremonial. Se incorpora lentamente como recuperando su dignidad. Y entonces comienza a caminar, despacito, hacia la barda que marca el límite de su seguridad. No fue la huida de un animal asustado, fue una retirada serena. Y entonces, justo antes de desaparecer en la oscuridad, se detiene, se da la vuelta y clava sus ojos en los de su salvador. El testigo y la criatura se quedaron mirándose fijamente. No fueron 2 segundos, fueron 5. 5 segundos que se extendieron en el tiempo. 5 segundos en los que el aire pareció cargarse de una inteligencia distinta, antigua y reconocedora. Y en ese silencio cargado de significado, no se escuchó una voz, pero se sintió con una claridad absoluta una palabra impresa directamente en la mente. Gracias. No fue una alucinación. Fue una comunicación, clara, concisa y profundamente genuina. Luego, el tlacuache se dio la vuelta y se perdió en la noche, dejando atrás a una persona trastocada, con la certeza de haber interactuado con algo más que un simple animal. ¿Fue un nahual? Es muy probable. En muchas tradiciones, el tlacuache es un animal de gran astucia y significado espiritual, a menudo visto como un transformista, un embaucador benévolo. Quizás este en particular, en su forma animal, estaba probando la naturaleza humana, y la compasión que encontró merecía un reconocimiento que trascendió lo físico, un acto de piedad contestado con una palabra de gratitud desde las sombras, un recordatorio de que en el macabro folclore, incluso en la oscuridad más profunda, puede brillar por un instante un destello de luz. La siguiente historia que les contaré es un relato más urbano y por eso mismo profundamente perturbador. Pertenece a una joven cuyo único error fue mostrar compasión a quien no debía. Cada noche, después de su turno, ella caminaba las pocas cuadras que separaban su trabajo de su casa. Era un trayecto breve, rutinario, hasta que la rutina adquirió ojos. Un gato blanco como la luna empezó a aparecer. No era un gato callejero cualquiera, escuálido y receloso. Este era distinto. Su pelaje estaba impecable, y sus ojos, de un amarillo intenso, la seguían con una
mantiene vivos. Una mujer entendida en estas materias, una bruja o curandera. La mujer no dudó. Le entregó un polvo de hierbas y resinas, una poción con instrucciones precisas, esparcirlo por los rincones de la casa, especialmente en los umbrales de las puertas y las ventanas. No era para dañar, sino para purificar, para marcar el territorio como prohibido, para devolver la privacidad violada. La joven lo hizo esa misma noche. Al día siguiente el gato blanco había desaparecido. No hubo rastro, no hubo maullido de despedida. Simplemente se fue. Las pesadillas cesaron. Los moretones inexplicables nunca volvieron a aparecer. La última historia que les contaré es una de las más perturbadoras que he recopilado sobre los nahuales, porque no nace del odio puro, sino de una obsesión amorosa que se pudrió en hechicería. Es la historia de Eduardo, Marcos y la sombra que se coló en su hogar con forma de fidelidad. Eduardo y Marcos son pareja. Llevan años construyendo una vida juntos en su apartamento, un santuario de complicidad y afecto. Su rutina era un testimonio de amor normal, hasta que lo normal se quebró. Todo comenzó con la aparición de una perrita callejera. No era un animal particularmente llamativo, sino una mestiza de tamaño mediano, de mirada intensa y persistente. Lo encontraron, o más bien los encontró a ellos, cerca del trabajo de Eduardo. El animal, desde el primer momento, mostró una devoción absoluta y exclusiva por Eduardo. Se le acercaba con una ternura casi humana. Buscaba su caricia. Lo miraba con una adoración que conmovió a Eduardo, quien, de corazón blando, decidió adoptarlo. Marcos, sin embargo, desde el principio sintió una incomodidad instintiva. Mientras que la perrita se derretía ante Eduardo, a él le dirigía un gruñido sordo y constante. Si Marcos se acercaba a su pareja para un abrazo, la perra se interponía, mostrando los dientes con rencor. Los ladridos no eran de alerta, eran de celo, casi como si sintiera un odio específico y dirigido a él. Era como si el animal considerara a Marcos un obstáculo, la pieza sobrante en un rompecabezas que solo debía contener a Eduardo y a ella. La tensión en el hogar se volvió palpable. Las discusiones surgían. «Es solo una perreta, se acostumbrará», decía Eduardo. «Ese animal me odia, hay algo malo en ella», insistía Marcos. Su vida en pareja, antes armoniosa, se llenó de este tercero incómodo y agresivo. Marcos empezó a tener pesadillas, además de que tenía la sensación de ser observado mientras dormía, aunque no por los ojos de un perro, sino por unos que brillaban con una inteligencia malsana. El punto de quiebre, la imagen que aún hoy les quema la retina, llegó una noche. Una noche Marcos se dirigió a la cocina para tomar agua y al pasar por el pasillo vio una silueta en la sala. Creía que era Eduardo, pero la forma era incorrecta. Era baja, encorvada. Se acercó sigilosamente y el horror se apoderó de él. Allí estaba la criatura. Era la perra, pero se erguía sobre sus patas traseras, con una postura espantosamente humana. Su cuerpo peludo y animal contrastaba con la expresión de su rostro, que se había alargado y transformado, mostrando unos ojos demasiado grandes, una nariz aplanada y una boca que se retorcía en algo que no era ni hocico ni labios. Era una máscara de perro sobre un cráneo que luchaba por ser humano. Y en sus manos, formadas por las patas delanteras con dedos grotescamente elongados, sostenía con delicadeza la ropa interior de Eduardo, que llevaba a lo que debería ser su nariz, oliéndola con una lujuria profunda y animal. Marcos no pudo gritar. La parálisis se apoderó de él. En ese momento Eduardo apareció y al ver la escena su mente no pudo procesarla. Un grito desgarrado, puro e instintivo rompió el silencio de la noche. La criatura, sorprendida, giró, su rostro aberrante hacia ellos, y con un movimiento antinaturalmente rápido, salió corriendo a cuatro patas y desapareció por la ventana de la sala de estar, que inexplicablemente estaba abierta. El terror los unió de nuevo. Sabían que no se trataba de un simple animal. Al día siguiente acudieron a una mujer entendida en estas materias, una bruja. Al escuchar su historia, ella no dudó. No es un espíritu, es un nahual, una bruja que se ha encaprichado con uno de ustedes. Les dio amuletos, hierbas para quemar y un polvo sagrado para marcar los límites de su casa. Están rompiendo un hechizo de acercamiento. Ella ya no podrá entrar en su forma animal. Siguiendo las instrucciones al pie de la letra, protegieron su hogar. La paz, tensa pero tangible, regresó. Su mascota nunca volvió. Pero la historia no terminó ahí. Días después, una mujer a la que Eduardo reconocía vagamente de los alrededores de su oficina, una mujer de mediana edad, mirada intensa y aura de soledad, se le acercó en la calle. No hubo saludos.
Su rostro estaba desencajado por una mezcla de dolor y rabia. «Lo arruinaste todo, Eduardo», le escupió con una voz cargada de amargura infinita. «Podría haber sido perfecto. Yo te cuidaba, te protegía de todo, de él. Y tú y tus amuletos estúpidos. Ya no puedo visitarte. Ya no puedo sentir tu olor. Lo arruinaste». Eduardo se quedó helado. Comprendió entonces la profundidad de la tragedia. No era un ataque de odio, era el reproche de un amor enfermizo y no correspondido. Esa mujer, esa bruja nahual, se había enamorado de él. Incapaz de acercarse como humana, había usado su poder para colarse en su vida de la única manera que pudo, como la mascota devota, la compañera leal que lentamente intentaría eliminar a su rival, a Marcos. La bruja, en su mente distorsionada, amaba a Eduardo. Quería poseerlo, tenerlo para ella sola, y estaba dispuesta a desgarrar la realidad con tal de estar cerca de él, incluso si era como un perro. Esto nos enseña que la brujería más peligrosa no nace solamente del mal, también de un corazón roto que en su fractura decide torcer las reglas del mundo para lograr su objetivo, sin importar el costo para los demás. Y así, querida comunidad de Folclor Macabro, llegamos al final de este viaje. Estas historias, estos testimonios que compartimos, son más que simples relatos para pasar miedo. Son ecos de una realidad alternativa que coexiste con la nuestra. Recordatorios de que aún hay misterios que la lógica no puede explicar. En las profundidades del folclore, en los rincones más olvidados de nuestros pueblos y ciudades, aguardan incontables historias esperando ser contadas. Y aquí es donde tú te conviertes en parte esencial de este círculo. Si estos relatos resonaron en ti, si sentiste ese escalofrío que recorre la espalda y te hace mirar 2 veces hacia la oscuridad de tu hogar, no dejes que la llama se apague. Suscríbete a Folclor Macabro y activa la campanita. Además, dejar un like funciona como un amuleto potenciador, ya que eso le dirá al algoritmo de YouTube que aquí hay historias que merecen ser escuchadas, ayudándonos a llegar a más almas curiosas como la tuya. Comparte el terror y el video a algún amigo valiente que le interesa saber más del mundo paranormal. Finalmente, tu voz es parte de la leyenda. Comenta. ¿Cuál de estas historias te perturbó más? ¿Has escuchado tú algún testimonio sobre los nahuales en tu pueblo o ciudad? Esta comunidad se alimenta de sus propias experiencias y sospechas. Esto es todo por hoy. Cuiden sus hogares. Sean prudentes con las sombras que adoptan formas amigables y sobre todo nunca subestimen los susurros del folclore antiguo. Hasta la próxima.